Buenas noches. Como estão? Bem? Pode tomar assento, por favor, porque ahorita já vai entrar o senhor Obispo Macedo. Amém? E juntamente com ele, Obispo Franklin, e com os obispos, vamos entrar em concordância, em la fé. E todos ustedes vão a, todos nós outros, vamos a sair de aqui hoje llenos do Espírito Santo. Amém? Então, se vamos a esperar que entre o obispo. Começa agora, direto do Val de Jaboque, na Jordânia, a vigília da luta com Deus. Hola amigos míos, Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor glorioso, el Señor Jesucristo. Finalmente, nosotros estamos aquí, llegamos aquí, después de tantas luchas, de tantas dificultades que encontramos en el camino. Nosotros llegamos aquí en el vado de Jaboc. No fue fácil, no, pero gracias a Dios llegamos para cumplir esta misión gloriosa, que es orar, pedir, clamar, suplicar, que Dios venga a hacer, realizar en su vida, por lo menos lo que Él realizó en mi vida, para que usted tenga de la misma forma como Jacob, que fue transformado en Israel y recibió una nueva identidad, una identidad no humana, sino divina. Que eso venga a suceder con usted ahí ahora, en este momento, antes mismo de hacer las oraciones. Nosotros tenemos aquí los pedidos, tenemos aquí identidades con fotografías de mucha gente que espera en esta noche tener su experiencia personal con el Señor Jesús. Y usted que luchó para que este día llegara, para que usted recibiera esta vida nueva, una mente nueva, un nuevo corazón, pues bien, esa es la voluntad de Dios para usted. No es maravilloso. Lo que usted quiere, lo que nosotros queremos, es lo que más Él desea para cada uno de nosotros. Y eso sucede aquí ahora, amigo, amiga. Ponga atención. Usted va a hacer lo siguiente. Ponga sus dos manos en la butaca que está adelante de usted. Y usted, que no tiene butaca adelante de usted, acérquese al altar. Ponga las dos manos en el altar. Así mismo, haga eso ahora. Puede ir ahí, puede. Yo le espero. Porque ponga atención. Será como la mano de Dios para cambiar su vida
cambiar o seu, su, a sua identidade, su identidad, a sua vida, su vida, por por, toda a por eternidade, toda la eternidad e receber y recibir neste momento, en este momento un nuevo corazón. em o nome do En el Senhor nombre Jesus. del Señor Jesús. Pai, Padre mío, nós nosotros discorremos sobre hablamos sobre la historia de Jacob. La historia de un hombre que fue escogido desde el vientre materno para venir y dar continuidad a la generación de un pueblo por el cual vendría a nacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesús no podría ser generado de un hombre cuya identidad no era de acuerdo con el Señor, cuyo corazón no era de acuerdo con el Señor. Entonces fue necesario que usted descendiera y hacerlo una nueva criatura. El Señor, todo el mundo sabe esa historia, pero no queremos apenas alegrarnos con esa historia. Nosotros queremos que ahora mismo, que esa butaca que la persona está tomando, que este altar, que la persona donde pone sus manos, esta persona, que esa pared donde las personas apoyan sus manos, que son las paredes de la iglesia, que sean tus manos ahora, y que tu espíritu descienda ahora, en este momento, oh Padre mío, el mismo espíritu que ha estado con nosotros aquí, un espíritu glorioso, un espíritu bueno, maravilloso. Cuando nosotros nos realizamos al pensar, al meditar en tus palabras, en tus mensajes, en tus proyectos para el ser humano, oh Señor mío, nosotros quedamos con el alma llena de gozo, llena de alegría. Es eso que queremos, que tu pueblo, Padre mío, tenga ahora. No merecemos nada, pero creemos en tu palabra. Nosotros tenemos certeza que el Señor está escuchando, absoluta certeza de querer hacer tu voluntad. Entonces tenga libertad entre nosotros, Padre mío. Descienda sobre estas personas, descienda sobre nuestros respectivos seres queridos. Venga a hacer un milagro del nuevo nacimiento, del cual las personas van a hacer tu voluntad. Si tu espíritu no descienda, si tu espíritu no venga en este cuerpo, entonces de nada sirve conocer tu palabra, de nada sirve conocer tu nombre, de nada sirve nuestra fe. Tiene que haber, Señor mío, una diferencia entre aquellos que te sirven de aquellos que no te sirven. Tiene que haber, porque el Señor es un Dios diferente, único, singular. Hay una diferencia entre el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, y los dioses de este mundo, que son de palo, de piedra y de metal. Oh poderoso de Israel, así también tiene que ser tu pueblo. Tiene que ser un pueblo diferente, tiene que tener una vida diferente, tiene que manifestar tu gloria en este mundo, tiene que hacer la diferencia en este mundo infernal, diabólico, este mundo desgraciado que tu pueblo ha vivido, que hemos vivido. Oh Dios mío, tenemos que hacer esa diferencia, que las personas vean a través de todos nosotros con esta nueva identidad. Entonces descienda sobre esta criatura que está en casa, que está en su casa, en su cuarto, esta criatura que está rechazada, que fue excluida de su familia, que está viviendo en el infierno. Oh poderoso de Israel,
Él. Oh, tu Espíritu descienda sobre esta casa, sobre este hogar, sobre este hospital, esta persona que está hospitalizada, esta criatura que está en una celda, en una delegación presa. Oh, poderoso de Israel, no hay límites para el Señor, no hay límites para el Señor, porque el Señor es el Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Oh, Padre mío, el Señor no nos llamó, no estamos aquí todos unidos en una sola fe, en un solo espíritu, en un solo corazón. Mira que estamos aquí unidos, todo tu pueblo está reunido en la iglesia, en este templo, en este local, en casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Oh, poderoso, todos estamos reunidos, unimos nuestra fe en ti, mi Padre, porque el Señor no nos llamó para contar historias, no, el Señor no nos llamó para hablar a las personas que tú existes, no, el Señor nos llamó para mostrar que el Señor está vivo, es un Dios vivo, todopoderoso, y el Señor, por ser grande, no hace cosas pequeñas, porque eres perfecto, no hace nada imperfecto. Entonces venga sobre tu pueblo ahora y haga la diferencia, porque Él ya sabe de la historia, Él ya conoce la fe, Él ya conoce lo que el Señor habló, lo que hizo con Jacob. Haga lo mismo ahora, descienda tu Espíritu Santo sobre esta gente ahora, Padre mío, por el amor de tu nombre. Nosotros viajamos millares de kilómetros para estar aquí en este lugar, Padre mío. Esta madrugada, que son 2 y poco de la madrugada, estamos aquí, esperábamos hasta llegar este momento, esperábamos. Ahora, Padre mío, haga tu voluntad, haga tu gloriosa voluntad. Oh, poderoso Señor Jesucristo, sopla tu Espíritu ahora, haga derramar de tu Espíritu, Padre mío, como sucedió el día de Pentecostés. Haga cosas mayores, que es para tu gloria, no es para nuestra gloria, es para tu gloria. Oh, Señor de los cielos y la tierra, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Padre mío, mi Señor, ahora que nosotros oramos, unimos nuestra fe, ese mismo Espíritu ya está ahí tomando posesión de esta persona. Y usted, amigo, amiga, que está recibiendo esta oración, vacíese de sí mismo, vacíese como Jacob se vació en este valle, vacíese a sí mismo de su orgullo, de su pecado, vacíese ahora de sus miedos, sí, de todas sus aflicciones, vanidades, sus proyectos, de su futuro. Vacíese de su ego ahora, derrámese a sí mismo, amigo, amiga, en ese altar, delante de este lugar. Si está de rodillas, de pie, sentado, donde estuviera, ahora haga, vacíese de sí mismo para que sea lleno del Espíritu Santo. Oh, Padre mío querido, te queremos dentro de nosotros, Señor. Nos vaciamos de nuestro yo, queremos menos de nosotros, queremos cero de nosotros aquí adentro, queremos 100% de tu presencia, Señor, una nueva identidad. Dios mío, hay personas que hasta aquí han sido conocidas por un cierto nombre, un cierto adjetivo, personas que son conocidas como problemáticas, como orgullosas, como personas carnales. Hay personas que cargan un pasado dentro de sí, cargan un peso, la marca de sus pecados, de equivocaciones y desaciertos, pero ahora ellos derraman todo delante del Señor, y ellas ya no quieren más, esta vida vieja, ya no quieren más ser Jacob, ahora quieren ser Israel. Entonces ven, solo el Señor puede hacer eso. Oh, Dios poderoso de Israel, oh, poderoso de Israel, oh, descendió en este lugar y nosotros estamos aquí invocando tu santo nombre. El mismo Señor mudó aquí, descienda ahora en esta persona, descienda sobre ella y transforma
cambia la mente, cambia el pensamiento, cambia la fisonomía, cambia todo, cambia la historia de la vida de esta persona en el nombre del Señor Jesús. Yo quería llamar ahora a los obreros, ahora evangelista, usted levita, usted pastor, usted obrero. Ahora levántese sus manos, levante sus manos, ofrezca a su Dios que va a recibir ahora esta oración en el nombre de Jesús. Aviva, Dios mío, a tus siervos. Nosotros estamos clamando desde este lugar donde el Señor mudó el nombre de Jacob para Israel, pero Él cambió en este lugar para Betel. Yo vi a Dios cara a cara, y es eso que queremos, Padre mío. Queremos que tus siervos, queremos reflejar la luz de tu rostro. Tu presencia en nosotros tiene que irradiar en nuestros seres queridos, familiares, amigos y hasta enemigos. El mundo tiene que ver esta luz que no es nuestra, sino es tuya para tu gloria. Entonces que ahora, que este siervo que ha estado apagado, desanimado, triste, confundido, dividido, luchando contra ti, queriendo imponer su voluntad al Señor. ¿Cuántas veces, Padre mío, yo intenté imponer mi voluntad delante de ti y el resultado fue frustración? Todos aquellos que lucharon sin el Señor también fueron decepcionados, pero también todos aquellos que lucharon con el Señor, que aceptaron tu voluntad, tu palabra, fueron transformados. Entonces que ahora esta iglesia, que tus siervos sean avivados, tu cuerpo sea fortalecido y haya salvación, que el Señor sea visto como único y verdadero Dios. Y así como el Señor está aquí ahora, nosotros podemos percibir tu presencia en este lugar, Padre mío. Así también que tu presencia esté ahora, en este exacto momento, en los hospitales, porque hay personas que están clamando en un lecho de hospital, en un presidio también. Son aquellas personas excluidas, rechazadas, despreciadas, pero el Señor se ha revelado a estos pequeñitos y despreciables. Entonces, Padre mío, que tu Espíritu sea derramado en esta hora sobre todos aquellos que están sedientos, porque este día fue esperado con mucha expectativa. Habrá un antes y un después a partir de este momento. Oh, Señor, un cambio total y completo, porque la gloria del Señor en este momento reposa sobre tu pueblo, reposa sobre tu iglesia, reposa en este momento sobre aquellos que invocan, Padre mío, a un Dios santísimo nombre. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim como nós outros saímos de nosso país para vir aqui, porque este lugar foi e ha sido testigo de tu manifestação nele. Assim nós outros queremos que aconteça na vida de tu povo, ó Deus, que com a descida do Espírito Santo, esta gente, meu Padre, que ha sacrificado sua vida no altar, venga tornar-se testigo tuyo, como tu has prometido, com o derramamento do Espírito Santo. Ele é nome de Jesus, amigo meu. Ele é nome de Jesus, amiga minha. Receba aí aonde tu estás, o Espírito de Deus. E assim também, ó Deus, que tu salvação chegue a esta casa, a esta família, para que tu nome seja glorificado. Ele é nome de Jesus. Nós entregamos a ti todos estos pedidos, fotografías aquí representadas, mi Señor. Aquí tenemos fotografías de personas que buscaron por sí mismos, no pidieron nada más a no ser tu Espíritu Santo, no pidieron otra cosa que no fuera un nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos aquí fotografías de personas de la familia, Padre mío, familiares, porque esta persona ya es Israel, pero convive con Jacob, convive, Padre mío, con alguien difícil. Oh Padre mío, tenga misericordia ahora, donde quiera que esté esa persona, que descienda ahora tu fuego. El Señor cambió la ira de Esaú
aplacó la ira de Saúl, aquella rabia, aquel odio, aquel sentimiento de venganza que estaba dentro de él contra su hermano. El Señor aplacó, Padre mío. Entonces puede hacer lo mismo por este familiar que está aquí representado. En el nombre del Señor Jesús oramos por nuestros familiares. No pedimos para que tengamos un mejor convivio con ellos. No, será muy bueno, pero queremos que ellos te conozcan como nosotros te conocemos. Oh Padre mío, es lo que queremos, es nuestra alegría saber que ellos te conocen. Entonces ahora, Señor, oramos por las almas de ellos, por ti, para ti. Son para ti, Padre mío. Es para ti que ofrecemos nuestra familia. Entonces reciba la vida de todos ahora en tus santas manos. Oh Padre mío, bendice a tus siervos de todo el mundo. Bendice los pastores, obreros, bendice el pueblo, los colaboradores de esta obra, todos que nos están acompañando ahora, donde quiera que estén, sea en la Iglesia Universal del Reino de Dios o no, pero esta persona cree en el Dios de Israel, que ella sea bendecida ahora en el nombre del Señor Jesús. Ahí donde usted está, amiga, amigo, levante su rostro, pues Jacob en este lugar dijo: yo vi a Dios cara a cara, yo vi a Dios cara a cara. Entonces ahora que el Espíritu Santo haga a usted ver el rostro de Dios, y quien mire a su rostro también vea el rostro de Dios en usted. En el nombre del Señor Jesús, sea lleno del Espíritu Santo ahora, sea una nueva criatura. Es lo que determinamos desde aquí, desde el vado de Jaboc, para todo el mundo, donde quiera que usted esté. Reciba nuestra oración en el nombre del Señor Jesús. Sea bendecido, amigo, amiga. Y ahora el pastor que está ahí en su iglesia va a continuar esta oración, va a continuar esta búsqueda y este mismo espíritu, y no va a parar hasta que el Espíritu Santo confirme dentro de usted que hubo una transformación de identidad de todos los presentes en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Sí.